Tim Poma, Cande Huergo y Alexis Miranda, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Pero bien, mucha gente afectada nos escribía ayer que arrancaba una de las audiencias o estaba llegando a su final el tema del juicio. Contextualícelo usted, Facundo, háblele a la audiencia de la 96.5 y ¿qué pasa con la causa Saulo que tiene más de 500 perjudicados? Bueno, por suerte después de 3 años ya la causa llegó a su final. La causa la arrancamos en mayo del 2022 Bien. y procedimos a las detenciones recién en enero del 2023. Hubo una demora fiscal ahí de por medio y bueno, se perdió mucho dinero en el medio, ¿sí? Pero tuvo penalmente un buen final. ¿Por Este, qué? ayer, ayer particularmente arrancaba el debate, que iba a ser uno de los debates más largos, eran 54 días de debate, terminando en diciembre. Así que, por suerte, se llegó a un abreviado después de dos audiencias preliminares en las últimas 2 semanas Ujú. y, a mi criterio, se dio una buena pena a todos los responsables de este delito. Tengamos en cuenta que eran 520 hechos de estafa, Ujú. seguido también de asociación ilícita y, por otro lado, de vaciamiento de empresas. Son tres delitos que se imputaban. Lo más importante obviamente era la estafa, pero bueno, por suerte ayer pudimos llegar a un acuerdo en donde los responsables accedieron a reconocer su culpabilidad en los hechos y se terminaron con penas bastante severas. El famoso contador Morales, que era la cabeza de la denominada empresa criminal, Ujú. Ujú. recibió 10 años y medio de prisión. Los otros dos hombres de apellido Cavani y Ramos, uno de ellos perteneciente a las fuerzas policiales, que eran los socios de Saulo Capital, que figuraban como socios en la SRL, recibieron la pena de 10 años y 5 meses de prisión. Abogado, Y sí, ¿Cabana es el de la fuerza? ¿De qué fuerza policial? así es, de la policía de la provincia. Bien, era como parte necesaria de esa orga. Y era socio gerente de la SRL. Mira vos, Y o sea, tiene y en algo su que tiempo ver, libre era digo, policía, qué claro, loco. pero, y pregunto esto, capaz que nada que ver, pero Sí. Facundo, digo, ¿esto tenía algo que ver también con la otra financiera, con Río y Asociados o nada que ver? Porque ya cuando me hablan de Mira, policía, en la otra también había policías, ¿no? Mira, en un principio habían sospechas cuando estábamos en la investigación en el año 2022. Ajá, Después nos dimos cuenta que eran personas totalmente distintas, ajenas incluso a la la otra otra. financiera, la Perfecto. mayoría de las personas tenían su base en Metán y Rosario de la Frontera, esto era de acá de Salta, y de Santa Victoria Oeste, en el caso de Ramos. Ujú. Así que bueno, no hubo en sí una conexión, por lo menos que haya resultado de la investigación. ¿Y Perfecto. estafados policías hubo? Un montón, la mayoría, Ok. igual que en la otra financiera, Sí, eso sí. porque se Es, aprovecha la confianza La justamente. confianza. No, no, la confianza es lo vertical que la policía. Si viene un jefe y te dice invertir, el tipo invierte más o menos, ¿no? Todos respondieron al igual que la otra financiera trucha al Claro. famoso esquema Ponzi. Los policías, estaba de moda esas financieras en el 2021 y 2022, entonces invertían en una, invertían en la otra y bueno, buscaban ahí sus ganancias hasta que en algún momento culmine de tener un superávit la financiera, cerraba sus puertas y se quedaba con todo el Con dinero. todo el dinero. Estas personas fueron condenadas menos que Cositorto, porque Cositorto es más conocido, los ribetes de la causa van cambiando. Bueno, lo de Cositorto fue a nivel nacional, internacional inclusive. ¿Qué de distinto hay? Sí. Mira, lo distinto que hay es el procedimiento abreviado, el juicio abreviado, ¿sí? Ok. Se estaban manejando, por lo menos yo iba a pedir una pena de 19 años de prisión en caso de ir a un debate desgastante, donde habían 600 testigos y que iba a terminar el 15 de diciembre, teniendo audiencia todos los días, ¿no? O sea, no que era un día por medio, semana por medio. Entonces ellos accedieron a un beneficio que le da la ley penal de un juicio abreviado en donde las penas se pueden disminuir, que son severas igualmente, pero se ahorra el tema del debate, es decir, ellos reconocen expresamente la culpabilidad, por eso se tiende a una pena un poco menor de lo que podría resultar un debate, un juicio oral penal y público. ¿Y cree que van a recuperar el dinero las personas que fueron estafadas? Mira, para recuperar el dinero, la verdad que en las audiencias preliminares que se hicieron, se intentó hasta lo último, es más, Ujú. se intentó también de que los familiares entreguen ciertos inmuebles que se habían detectado, se intentó de todo,
pero estas personas no accedieron a devolver un solo peso a pesar de que se jugaban 19, 20 años de prisión. Claro. La verdad que a mí me llamó muchísimo la atención, es más, te da que pensar a dónde fue a parar ese dinero, qué fines tenía para no devolver una sexta parte para compensar a las víctimas y que las penas sean mucho menores. A pesar de ello, las penas son altas, decidieron acceder a las penas altas y cumplir en prisión sin entregar un solo peso ni un solo dólar. Y no pudo, y ¿por qué no se pudo hacer, digamos, embargos sobre determinadas propiedades, o porque no estaban todas a nombre de él, o cómo venía la mano? Mira, yo ya trabé embargos sobre los bienes secuestrados, no son muchos, Bien. ¿sí? La Fiscalía estaba pidiendo ayer el decomiso, yo me opuse rotundamente al decomiso porque, si bien se sabe, en un decomiso los bienes pasan del patrimonio de los particulares, en este caso estos imputados, a ser de propiedad del Estado, ¿sí? Sí. Entonces mi oposición, en la cual el juez en principio me hizo lugar, era radicalmente para trabar el embargo y posteriormente poder cobrar al menos una parte de estas víctimas, estos damnificados. Pero bueno, no es mucho, son elementos secuestrados Claro. que por un mal actuar fiscal en el año 2022... ¿Qué es lo más importante que tienen secuestrado o embargado? Mira, hay algún dinero en cuentas bancarias y después hay autos, ¿sí? Autos. Con el tema de los autos va a costar un poco porque están a nombre de otras personas, de terceros, los cuales no fueron reclamados en la causa, entonces directamente se va a pedir en su momento ya, más allá de los embargos, se va a pedir los remates. Obviamente Claro. esto será pasible de una acción civil en el futuro, ¿sí? Claro, Futuro muy cercano, ¿no? Pero en sí en el futuro. En total, ¿con cuánto se quedaron estas personas? ¿En potencial o ya no sé el número que manejaron en... Es muy buena pregunta. Mirá, lo estuve estudiando el domingo por si arrancaba el debate. Ujú. Traducido al valor dólar, que por lo menos era del domingo, que estábamos en 1530, sé que bajó ahora, ¿no? Porque la mayoría de las sumas están en dólares. Sí, Estábamos hablando de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Muchísimo. Son más o menos 6 millones de dólares, un aproximado. Y son 3 los condenados, ¿no es cierto? Son 4 los condenados. Cuatro. Los tres primeros que les mencioné, y después está la esposa de la cabeza, que es de la esposa del contador Morales, de apellido Resina. Ella fue condenada a 3 años por encubrimiento, encubriendo obviamente todos estos hechos, sabiendo que Y claro. estaba en pleno conocimiento de las acciones delictivas que se llevaba a cabo el marido. ¿Y qué quiere que le diga, no? 10 años de prisión a los otros 3, 6 millones de dólares. Yo tampoco te digo ni acá dónde tengo la plata. ¿Qué bajón? Y los vacíos judiciales que hay ahí, reglamentación, no sé qué. ¿Podría acotar usted como profesional letrado para hacer una Mira, reflexión sobre esto, no? Sí, yo la verdad la causa se la llevó prolija hasta el último en el aspecto de que terminó con una buena condena. Podría haber sido mayor si se llevaba un debate, iba a ser histórica porque no existe una pena tan alta anterior a la de Cositorto. Sí. Pero bueno, lamentablemente el dinero no se pudo recuperar, siempre lo voy a sostener y lo dije en muchas ocasiones. Por un mal actuar fiscal, yo pedí el 17 de mayo del 2022 la detención de estas personas y que se hagan los allanamientos. La fiscal se declaró incompetente, mandó la causa al juzgado federal, del juzgado ¿Quién era la federal volvió fiscal? a Salta. ¿Quién era la La fiscal? doctora Salinas Odoricio. Y después de volver del juzgado federal, recién en enero del 2023 dijeron, no, es como dice el doctor Burgo en esto, hay que proceder a los allanamientos, detenciones y toda la historia. Estos delincuentes tuvieron 8 o 9 meses con la plata en la calle, obviamente no íbamos a encontrar nada. Nada, claro. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por salir al aire para aclarar el tema. Facundo Burgos, estaremos en contacto si amerita. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Bueno, cerró entonces el juicio, Saulo, ya está, ya hay Ya está. condenados, 10 años. Ya está, los condenados Che, cumpliendo pero- condenas. Tome sin poner nota el mango. los abogados, Che, qué asesores joda jurídicos. esto. ¿Por qué no empieza la Pobre causa? gente.